Vamos a poner un ejemplo. Vamos a dividir este tejido en dos partes. ¿Cuáles son los componentes más importantes del proceso inflamatorio? Dos participantes, tenemos dos segmentos. Tenemos el vaso sanguíneo y tenemos el tejido. Muy bien. Gracias por estar aquí. ¿Qué tipo de tejido es el que se encuentra tapizando al vaso sanguíneo? ¿Qué tipo de tejido es ese? Plano 5, ¿no? El proceso lesional se desencadena habitualmente por un proceso lítico celular. Puede ser invasión de un patógeno ajeno a nuestro organismo, ¿no? Nos cortamos, como hemos visto ese ejemplo del dedito, y esta es una vía de acceso hacia un agente patógeno, ¿no? Una potencial vía de ingreso. Entonces aquí tenemos al agente patógeno. Después de esa herida, pues igualmente ha desencadenado la colonización. Aquí se ha roto el epitelio. Aquí está roto. Esta ha sido su vía de ingreso. Aquí está la piel. Entonces han tenido una vía de ingreso, se han acoplado, se han transportado o se encuentran colonizando una parte del tejido crónico. ¿Ya? Entonces, para que se desencadene un proceso inflamatorio por atacar estos agentes patógenos, se tienen que liberar algunos señalizadores moleculares. ¿Ya? Inicialmente, la ruptura de la piel desencadena la liberación de ácido araquidónico. Se activan dos vías, la vía de la lipooxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Por esta vía se van a liberar inicialmente dos componentes moleculares, prostaglandinas y prostaciclinas. Esta es una vía. Otra vía que se asocia hacia el proceso lesional va a ser dada por las células vigía, ya sea del epitelio, aquí tenemos macrófagos. ¿Cómo se llaman los macrófagos de la piel? Célula del labio, o la célula vigía del tejido conectivo, mastocitos. Ya. El macrófago puede liberar dos componentes, la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. ¿Ya? También puede interactuar en la formación de la ciclooxigenasa para formar prostaglandinas y prostaciclinas. El mastocito sintetiza bradicina, histamina, leucotrienos. Miren, por un proceso lesional, por un simple proceso lesional, por la colonización del agente patógeno, se ha liberado una gran cantidad de mensajes, ¿no? Desde los mensajes moleculares propios del tejido conectivo a través de la vía de la ciclooxigenasa, hasta los mensajes moleculares derivados de las células, como el macrófago y el mastocito. Muy bien. Ya. Todos estos componentes se dirigen a esta capa, a la capa endotelial. ¿Para qué? Para promover los eventos vasculares de la inflamación. ¿Ya? Y algunos de estos, como las interleucinas, atraviesan esta y van a cumplir una función de quimiotaxis celular.
preguntan qué es la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? Es el desplazamiento de una célula. Quimiotaxis Sí. y diapéresis. Desplazamiento y diapéresis. Pero se debe por nutrientes de otra célula. Hacen proyectos. La atracción celular no precisamente, porque la atracción celular. Yo recuerdo que la quimiotaxis era la respuesta que le da una célula a una célula inmune para poder, en este caso, darles los antígenos o los anticuerpos para poder incluir o fagocitar el virus. Ya, está bien. Términos que vamos a aprender, anótenselos. Los voy a repetir todo el tiempo y para que no parezca chino, los voy a decir a partir de ahora, ¿ya? Ya, tres procesos, tres parámetros, pero tres conceptos. Quimiotaxis. Quimiotaxis es la atracción química de una célula. Está mediada por quimiosinas. Quimiotaxis, atracción química. Segunda palabrita, opsonización. Opsonización es señalización o marcaje de un antígeno o de una célula extraña. Opsonización es señalización o marcaje de una célula propia infectada o anormal o de una componente del cuerpo extraño. ¿Ya? Siguiente palabra, diapéresis. Diapéresis es el transporte celular de un espacio de una cisterna fisiológica a otra cisterna fisiológica, de un espacio histológico a otro espacio histológico. Transporte pronto. Es el transporte celular desde un compartimiento a otro compartimiento. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Ya. Ejemplos. A mí me gusta usar ejemplos, ¿no? Ya. Primero, a ver, primero, la quimiotaxis. ¿Qué es quimiotaxis? La quimiotaxis es atracción química, ¿no es cierto? La que está medida. A ver, por ejemplo, los de atrás. Me dicen, doctor, mi compañero me está molestando, ¿no? Están emitiendo una señal a una célula alejada, ¿no? Entonces, si me están diciendo que su compañero les está molestando, pues lo que yo voy a hacer es ir a actuar, ¿no es cierto? Voy a ir al sitio donde se encuentra el proceso de alteración celular, voy a agarrar a su compañero, y lo voy a quimiotaxis es cuando una célula llama a un medio de marcadores de moléculas de ligandos extracelulares por medio de quimiotaxis. Ese es lo que hemos explicado de la reacción de las prostaglandinas, son factores quimiotáxicos, función que es estimular una célula o hacer que esta se mueva de un espacio. Quimiotaxis, opsonización, señalización. Siguiente concepto. Señalización. La opsonización está modulada por opsoninas. Son moléculas que se encargan de no encapsular, de señalizar, de dar una característica adicional a la célula. ¿Ya? Hay varios, por ejemplo, los complementos funcionan por medio de opsoninas, también la inmunidad adaptativa por medio de las inmunoglobulinas, ¿ya? A ver. Tengo un marcadorcito. Ahora tengo un marcadorcito. Está marcado, porque ahora tiene un marcador. ¿Ya?
Entonces, cuando yo libero mis marcadores, imagínense que los voy a lanzar a todos, ¿no? Algunos de ustedes los van a agarrar. Todos los que han agarrado los marcadores, pues están señalizados. Y la próxima vez que me aproximen, ¿no es cierto?, de ustedes, los voy a expulsar. ¿Ya? Así es. Opsonización. Cuando les marcan, cuando marcan a las células inmunitarias o el sistema innato tienen moléculas que se asocian a células alteradas que no tengan la misma cualidad dentro del factor de histocompatibilidad humano, ¿ya? Del HLA, que no tengan la misma característica en sí. Entonces se marcan a su pared, entonces a las células se le hace más fácil poderlas reconocer y fagocitarlas. Opsonización. ¿Ya? Diapedesis. La diapedesis es más sensitiva. Yo estoy haciendo diapedesis. Es cuando desde una cisterna, digamos que este es el vaso sanguíneo, me voy hacia el lado que es el tejido conectivo. ¿Ya? 3 palabritas que vamos a utilizar toda la frase. Sí, hace diapedesis, transforma su morfología celular. Pero el asunto es que la diapedesis no es a través de canales abiertos, ¿no es cierto? No hay compuertas muy grandes para las células, porque no olviden que las células miden alrededor de 2 a 3 y 14 micrómetros y el eritrocito que no puede cambiar su forma mide 8, ¿no? Para cambiar, estas tienen que cambiar su forma, se asocian o migran a través de espacios, rendijas pequeñas en el tejido endotelial. O sea, tienen que cambiar obligatoriamente su forma, ¿no? O sea, si yo tengo que pasar por este espacio, porque un eritrocito no puede cambiar su forma, no puede migrar de un espacio a otro, porque su forma está regida por las moléculas de espectrina, como un disco microondas, ¿no es cierto? Si tiene que pasar por una célula que cambie su forma, solamente pueden pasar por el mecanismo de diapedesis. Cambia su forma, ¿no? Tal vez para pasar por esta rendija yo no voy a poder, a no ser que meta la mano, no voy a poder pasar. ¿Ya? Pero las otras células no pueden. ¿Por qué? Su citoesqueleto no lo permite. Algunas células se pueden, los neutrófilos pueden, los macrófagos pueden. Los linfocitos no. Los eosinófilos sí, los basófilos sí, los neutrófilos también. ¿Ya? Entonces hay algunas células que sí cambian de forma, otras que no. ¿Ya? Ahora esos procesos vamos a cambiar ahora. Primer proceso. Los cambios asociados hacia el vaso sanguíneo. Muy bien. Primer proceso. Ya, aquí hay un proceso adicional que les voy a mencionar. ¿Cómo está mencionado ahí? Vasoconstricción. La vasoconstricción es un fenómeno. ¿Qué quiere decir vasoconstricción? Disminución del lumen vascular por un aumento, por un proceso de contracción muscular de la túnica media, ¿no es cierto? La vasoconstricción se desencadena por la agresión de factores quimiotáricos. Se produce vasoconstricción, se contrae. ¿Por qué se contrae el vaso y después se dilata? Básicamente porque aquí tenemos, ¿cómo es el flujo sanguíneo? Es laminar, ¿no es cierto? En una laminita. En una sola línea van las celulitas así, alejadas de la zona periférica. Así van las células. El proceso de vasoconstricción, aquí digamos que se contrae. Se produce vasoconstricción de esta zona. Y luego se produce vasodilatación espectacular. Luego se produce vasodilatación. Aquí se dilata. Los procesos que se van a desencadenar con el individuo. Primero vasoconstricción, después vasodilatación persistente. Se contrae por una razón para desorganizar el flujo lineal. En
Entonces, se contrae, altera a todas las células y se produce que las células se dirijan hacia el margen. Este es el primer efecto del proceso vascular de la inflamación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos flujo laminar y se produce flujo turbulento. Muy bien. Al producirse la vasodilatación, se aperturan espacios entre ellos, entre el endotelio. Se abren espacios intercelulares del endotelio, o sea, espacios pequeños por donde se puede desencadenar la diabetesis. Aquí tenemos espacios. ¿Ya? Y finalmente, como se produce vasodilatación, aumenta el lumen y aumenta la congestión, la éstasis vascular. Entonces tenemos células yendo por un tránsito más lentificado porque aumenta el tamaño del vaso. Y entre estas células, evidentemente, pues vamos a encontrar a unas células especiales. Aquí encontramos a los de azul, los voy a dibujar, a las células inmunitarias, que también cumplen los mismos parámetros. ¿Ya? Preguntas de examen. ¿Cuáles son los eventos vasculares? Primero, vasoconstricción, vasodilatación. Después tenemos el aumento de la permeabilidad vascular, la apertura de canales intercelulares. Y finalmente tenemos la éstasis celular. Ya estamos explicando el rubor. ¿Por qué se presenta el rubor? Por vasodilatación. Se presenta por un fenómeno vascular en el cual quimiosinas desencadenan un proceso, un evento: vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular debido a la vasodilatación y éstasis. ¿Se ha entendido? Ahora, los eventos celulares. Estos son los eventos que se producen en esta célula, en el neutrófilo. Los eventos celulares, los eventos del neutrófilo, son tres. Marginación. ¿Por qué se presenta la marginación? Por alteración del vaso sanguíneo. La vasoconstricción y la vasodilatación que alteran el tránsito vascular. ¿Ya? A ver, les voy a poner un ejemplo. Ya están yendo por la calle en el minibús. De repente uno de los autos de frente se choca. Como todos quieren llegar temprano a la universidad, a sus casas, etcétera, 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 esto va a hacer que los autos se vayan hacia los bordes, ¿no es cierto? Van a tomar vías alternativas. Así es el proceso. Entonces, al tomar vías alternativas se van a dirigir más cerca de la acera, porque el choque se ha producido en el centro. Esto ha alterado todo el tránsito y todo se ha desordenado. ¿Ya? Se ha desordenado absolutamente todo. Ahora, estas celulitas, las células inmunitarias, se marginan a los tres primeros procesos que se van a desencadenar. Aquí voy a dibujar un espacio más grande del vascular. Aquí tenemos la pared, esta pared voy a dibujar, ¿ya? Aquí tenemos esa pared. Aquí está la celulita. Acá están las células inmunitarias. Y aquí tenemos un neutrófilo. Este neutrófilo se va a marginar, se va a dividir hacia el margen. En el margen se acoplan moléculas del endotelio con las células. A eso se le va a denominar rodamiento, empieza a rodar. ¿Por qué? Porque se asocian moléculas del citoplasma, pero en la membrana celular, a unas moléculas que expresan el endotelio hacia el exterior. ¿Ya? Entonces va a ir rodando, va a ir dando vueltas alrededor del tejido endoteliano. Va dando vueltas. ¿Bien? Eso se llama rodamiento. Marginación, se dirige al margen.
se acoplan sus receptores de membrana a otros receptores de membrana del endotelio. Segundo, se produce rodamiento. Muy bien. Y finalmente se produce adhesión. ¿Adhesión hacia dónde? Hacia el sitio donde se encuentra aperturado un espacio para que éste pueda desencadenar la diapédesis. Una vez que se asocia a las moléculas terminales que se van a asociar a este espacio intercelular, se va a desencadenar el proceso de diapédesis. Cambia su forma y viaja desde un espacio hacia otro. ¿Ya? Eso es diapédesis. Rodamiento, marginación, rodamiento, adhesión, diapédesis, y finalmente por los mediadores químicos se va a dirigir hacia el agente patógeno. Aquí se encuentra una célula que está muriendo, que está luchando, digamos, contra un patógeno que le ha infectado. Aquí se encuentra el patógeno y este libera factores quimiotácticos, quimiosinas. Atraen al neutrófilo y a ese fenómeno se le denomina quimiotaxis. Así es el proceso. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Son 5 procesos a nivel celular. Son 4 procesos a nivel básico. Finalmente se cumple el efecto terminal. El patógeno, cuando la célula inmunitaria llega a tener contacto con el patógeno posible con el. ¿Ya? ¿Se entiende todo el proceso? ¿Quién no entendió? Si quieren se los explico de nuevo, nuevamente se los digo sin miedo. Levanten la mano y digan, no entendí esta parte. Con toda libertad. ¿No? Doctor, yo no entendí esa parte del rodamiento. Ya. Muy bien. A ver. Ya. A ver. En el proceso celular lo que tiene que existir en la inflamación es la migración de células inmunitarias hacia un sitio lesionado, ¿no es cierto? La inflamación, ¿dónde se produce? Tejido conectivo. ¿Dónde se encuentran las células inmunitarias? No se encuentran en el tejido conectivo, se encuentran en el vaso sanguíneo. Entonces tienen que migrar desde un espacio hacia otro. Para eso no es un fenómeno que se produce así por así. Tiene que cumplir ciertos preceptos, ciertas características. Primero, las alteraciones vasculares. El vaso sanguíneo se prepara para favorecer que las células inmunitarias puedan migrar desde ese espacio hacia otro. ¿No? ¿Qué sucede entonces? Primero se produce vasoconstricción. La vasoconstricción, ¿qué hace? Altera el flujo laminar, hace que todas las células se dispersen, ¿no es cierto? Todas las células se dispersan. Al dispersarse, además se produce vasodilatación, el vaso sanguíneo se dilata. Y al dilatarse, como tienen más espacio y menos presión, se produce éstasis. Las células se mantienen mucho más tiempo, con una trancadera, les he explicado. Se produce un accidente en medio de la calle, habitualmente se produce éstasis. Todos los autos se quedan como trancados ahí. Eso es. Ahora, una vez que se producen estos fenómenos, las células inmunitarias no son ajenas a eso, también son células que van a sufrir un proceso de desordenamiento. Entonces, estas células se van a dirigir hacia la pared, se van a apiñar, tratando de salir de ahí. Pero inmediatamente se apiñan contra la pared, se van a asociar a moléculas de membrana del endotelio. Y van a decir, pucha, algo ha pasado acá, ¿no? Porque las células endoteliales empiezan a expresar esas moléculas que se llaman selectinas. ¿Ya? La selectina P. Estas selectinas se asocian y el neutrófilo dice, tengo que migrar al tejido conectivo. Entonces empieza a asociarse. Se asocia una integrina de la célula inmunitaria con una selectina de la célula endotelial. Se va asociando así, se pega, otra vez se pega, va girando, yo estoy mareando. gira, y ahí tenemos el espacio. ¿Ya? Ahí tenemos el espacio.
Muy bien. Cosas. Ya, vamos a usar de conejillo de indias a su compañero, ¿verdad? Ya, ha ingresado un patógeno, ¿ya? Entonces el patógeno estaba en el tejido conectivo. Era la quimiosina, ¿ya? El ingresado ha tenido un efecto, nos ha llamado la atención que el estoy ingresando, ¿no es cierto? Entonces, yo me estoy dirigiendo ahí a ver qué ha sucedido. Estoy rodando. Acoplo mi selectina bromintegrina con una selectina P y voy rodando, llego hasta esta parte final. En esta parte final, cuando estoy cerca de la puerta, me adhiero gracias a los moléculas terminales del proceso pimental, del proceso endocrinal. ¿Ya? Me adhiero a que tenga una permeabilidad adecuada. Se abre la compuertita, yo cambio de forma, no puedo pasar porque es una compuertita chiquita, cambio de forma y desde ahí puedo migrar hacia el tejido conectivo. Y en el tejido conectivo pues me está esperando el patógeno, ¿verdad? El patógeno. En el tejido conectivo actualmente se encuentra, ¿ya? Entonces aquí se encuentra el patógeno, todavía las células están luchando ahí, están mandando señales químicas, y entonces me puedo asociar a ellas, puedo dirigirme hacia esa dirección. No olviden que las células no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen tacto, ¿no? La única forma de poderse comunicar, de poder interactuar entre ustedes es a partir de moléculas de quimiosina, ¿ya? Entonces las quimiosinas son como una llamada, ¿no es cierto? ¡Ayuda, ayuda! Entonces la célula se dirige hacia el borde, se margina, roda, se adhiere, sufre diapédesis y llega hacia el sitio por medio de la quimiotaxis. ¿Te entendió? Muy bien. Ya. Entonces aquí tenemos la respuesta celular al proceso lesional. Las células, el macrófago tiene gránulos secretores dentro de su composición citoplasmática, ¿no? Tiene gránulos primarios, tiene gránulos azurófilos y gránulos terciarios, los cuales tienen propiedades lípicas, llevan colagenasa, antisoxina, peroxidasa, nucleasa, etcétera, etcétera. Todo para producir destrucción de la célula que está afectada, de la bacteria que se encuentra contaminada, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Ahí podemos ver, miren. El tejido conectivo, un tejido conectivo pero inflamado. Miren la cantidad de células inmunes que se encuentran acá. Ahora, acá tenemos una celulita que se puede ver, aquí lo han ampliado, miren. Aquí está el macrófago. El macrófago tiene como piecitos, se les denomina pseudopodios. ¿Ya? Por medio de los pseudopodios puede ir rastreando dónde se encuentra el patógeno, ¿no? Mientras le diga quimiosinasa, hacia el sitio, y se va a dirigir hacia el sitio donde estas se van a sintetizar con mayor intensidad. ¿Ya? Tiene capacidad de movilizarse el macrófago, el neutrófilo también. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación? Son una gran cantidad de sustancias endógenas, las cuales tienen la cualidad de desencadenar el proceso de quimiotaxis, ¿ya? O también de cambios vasculares asociados al proceso inflamatorio. Muy bien, pueden ser derivados directamente desde las células plasmáticas, pero desde el plasma, son producidas por el hígado algunas. Otras se liberan en respuesta a un estímulo determinado, como esas que hemos visto ahí en la pizarra. Actúan bajo diferentes dianas. Hay algunos específicos para virus, hay otros específicos para parásitos, hay otros específicos para microorganismos bacterianos, para cuerpos extraños, para células infectadas, para células tumorales, para células carcinógenas. Entonces, un primer efecto, ya saben cuál es: vasodilatación, aumento de la permeabilidad para preparar el camino para darle vía libre al neutrófilo o al macrófago para que pueda cumplir su función. ¿Ya? Y actualmente, cuando se produce el proceso inflamatorio, se frena su secreción y se detiene el proceso inflamatorio. No tiene que obedecer así un antígeno. ¿Ya? Si el antígeno está presente, se libera. Si el antígeno se eliminó, ya no se libera. ¿Ya? Porque el proceso inflamatorio agudo es bien desgastante. Cuando ustedes tienen gripe,
¿Tienen gripe? ¿Y por qué no tienen barbijo? Cuando ustedes tienen gripe o cualquier tipo de patología, ¿no es cierto?, aguda, actualmente es bien molesta, a ustedes les deja tendidos en su cama, ¿no es cierto?, medio muertos, están ahí. ¿Por qué se presenta esto? Porque el proceso inmunitario es ampliamente catalítico. Empezamos a utilizar todas nuestras reservas funcionales para producir una mayor cantidad de células. Eso no cuesta barato, ¿eh? Es una guerra. ¿Han escuchado la frase de que la guerra es cara, ¿no es cierto? Sí. En el proceso inmunitario también es cara. Utilizamos todos nuestros recursos metabólicos, alteramos nuestro metabolismo basal. ¿Para qué? Para promover la proliferación de células inmunitarias. ¿Ya? Por eso es tan desgastante, por eso nos produce tanta sintomatología, cansancio, letargo, somnolencia, fiebre, ¿no es cierto? Ahora, si el agente patógeno se ha eliminado, eventualmente tiene que existir una normalización, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos a sanar. Si este proceso se mantiene, es muy destructivo, no solamente para el sistema, sino también para el órgano donde se encuentra inicialmente. Las respuestas agudas no van a olvidar. ¿Con quién hemos comparado al neutrófilo? ¿Recuerdan? Con Rambo, ¿no? Y el Rambo con sus 3 metralletas, 2 metralletas, una en cada mano, y dispara todo, mata todo lo que se encuentra ahí. Entonces desencadena más daño del que busca evitar. ¿No? Por eso tiene que liberarse de manera bien controlada. Ahora, hay varios mediadores. Aquí les voy a preguntar algunos cuantos: la histamina, la serotonina, la prostaglandina, los leucotrienos, el factor activador de las plaquetas, también es un factor quimiotáctico, especies activas de oxígeno, el óxido nítrico, que es un agente vasodilatador, las citocinas, las interleucinas de tipo 1, el factor de tumoral, algunas quimiosinas producidas por los macrófagos, y los derivados de las proteínas plasmáticas. Estos son opsoninas. Tenemos los productos de complemento de C1 a C9, tenemos las cininas y las proteasas, que son activadas por la cascada de la coagulación. ¿Ya? Hay muchos agentes desencadenados de la estructura celular. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos y sus efectos. Ya, vamos a tomar en cuenta al factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6. ¿Qué hace el factor de necrosis tumoral? Produce vasodilatación. Produce vasodilatación, apertura de los canales intercelulares, de los espacios intercelulares, y promueve, por lo tanto, la diapédesis y la marginación. La diapédesis y la vasodilatación. ¿Ya? Ahora, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 también produce la activación de ¿qué? De los leucocitos polimorfonucleares y el macrófago para que libere mayor cantidad de interleucina 1, interleucina 6, que son catalogadas como quimiosinas. Estas dos pueden estimular la producción de estos agentes más para preservar o aumentar el proceso inflamatorio dependiendo de cómo se encuentre la actividad. ¿Ya? Si hay mucha proliferación antigénica, más factores inflamatorios se van a liberar para atraer a más cantidad de células, porque el proceso se está agravando. ¿Ya? Ahora, hay efectos protectores asociados al factor de necrosis tumoral y la interleucina. Los efectos protectores, por ejemplo, son la presencia de fiebre, es activado por eso. Por eso la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral son pirógenos endógenos. Son precursores de la fiebre. ¿Por qué? Interactúan con el centro termorregulador a nivel central para establecer un aumento de la temperatura corporal basal. La fiebre no es mala, lo que busca es alterar la temperatura sistémica para alterar la morfología de una agente bacteriana potencialmente lesiva. ¿Ya? En el hígado, la interleucina 1 y la interleucina 6, no nos vamos a dejar de estos porque son los más importantes, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 y interleucina 6, desencadenan la liberación de proteínas asociadas al complemento. Se les denomina proteínas de fase aguda, complemento C1 a C9. En la médula ósea se desencadena por medio de estas mismas quimiosinas la liberación, la estimulación de la producción de los leucocitos de la matriz mieloide, o sea, los polimorfonucleares. Esos son sus efectos protectores: fiebre,
formación de moléculas asociadas a la inflamación y la diferenciación en la médula ósea. Ahora, se pueden presentar también alteraciones patológicas por la alteración de estos componentes. El factor de necrosis tumoral habitualmente es el más asociado a esto, ¿no? A nivel del corazón desencadena vasocasia. Puede desencadenar alteraciones de la contracción miocárdica, disminuir el gasto cardíaco y producir hipotensión. ¿Ya? Por otro lado, lo que va a desencadenar a nivel del vaso sanguíneo va a ser aumento de la permeabilidad a tal medida, que puede desencadenar focos hemorrágicos, migración no solamente de las células inmunitarias, sino de los eritrocitos hacia el tejido conectivo. ¿Ya? Puede desencadenar hemorragia y también la presencia de trombos. A nivel del músculo estriado esquelético, del tejido adiposo y del tejido hepático, puede desencadenar alteraciones dentro de los receptores proinsulínicos y promover la resistencia a la insulina. ¿Ya? Tiene efectos tanto beneficiosos en el proceso inflamatorio para combatir el proceso patológico, como también efectos negativos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a repetir esto muchas veces hasta que se les quede bien impreso en la cabeza. ¿Ya? En la estructura vascular normal lo que vamos a tener es todas las células según un flujo laminar, un flujo ordenado, ¿cierto? Las células se encuentran dispuestas en el centro, ubicadas de manera centrípeta hacia el margen celular, todas en el centro, ¿cierto? Con una fila india se encuentra. Entonces, aquí el vaso sanguíneo se encuentra impermeable. Cuando se produce retracción del endotelio, retracción de las células endoteliales mediadas por la histamina y la endotelina en el proceso de vasoconstricción, se va a desencadenar un proceso de vasoconstricción y una alteración del flujo laminar. Se aperturan los canales, los espacios intercelulares y por lo tanto se promueve el proceso de la diapedesis celular. Y finalmente, cuando las células migran desde un espacio celular, desde el espacio vascular hacia el tejido conectivo, estas van a aumentar el volumen del espacio intersticial. Es nuevo tejido que se encuentra dirigiéndose hacia un espacio que habitualmente se encontraba vacío. Entonces, eventualmente, ¿qué vamos a ver? Nos ha picado una abeja. ¿A qué razón les vamos a explicar? ¿Por qué razón vamos a explicar el proceso de que se encuentre roja una lesión, vasodilatación? ¿Por qué se inflama? Por edema. Hay migración del tejido vascular, de los componentes del tejido vascular, no solamente células, plasma sanguíneo y en algunas oportunidades incluso eritrocitos, edema, tumor, ¿no es cierto? Dolor, ¿por qué? Porque se produce anegación, alteración de la despolarización de la fibra celular de las terminales, ¿no? Y calor, ¿por qué? Por vasodilatación y probablemente por aumento de la presión intraabdominal. Ahí tenemos el edema, porque se presenta el edema, porque inicialmente vamos a tener la migración desde el espacio intraluminal de los componentes sanguíneos hacia el tejido conectivo, ¿no es cierto? Las proteínas, el plasma, las células migran desde ese espacio. Acá, pregunta del examen, ¿cuáles son los tipos de edema que vamos a poder identificar? Cuando las unidades celulares se encuentran muy seguidas y solamente permiten el paso del agua, se denomina proceso inflamatorio o proceso edematizante transudativo. ¿Ya? Por ejemplo, transudativo. Cuando ustedes ¿alguna vez se han quemado? Sí. ¿Les ha salido alguna vez una polla? Sí. Cuando han reventado, ¿qué ha salido? ¿Han visto que ha salido solamente un líquido bien ceroso, ¿no? Sí. Casi cristalino. Eso es exudado. No, pero transudado.
tiene poca cantidad de proteínas, básicamente se produce un proceso inflamatorio, pero las células no han migrado hacia ese espacio porque no requerían, no había factores metálicos asociados, solamente factor de necrosis tumoral, ¿ya? Entonces no ha habido un intercambio celular, solamente agua, líquido. Eso es un edema inflamatorio transurativo. Ahora, lo es diferente a los abscesos con pus, ¿no es cierto? Ese es otro tipo de proceso inflamatorio. Los abscesos, la pus, está llena de células, bacterias, fibrina, fibras de colágeno, fibroblastos, de todo. Hay células ahí en ese espacio. También tiene proteínas, tiene agua, tiene todo. Como está bien condensado, como se encuentra conformado por múltiples estructuras, o se encuentra con un nivel de concentración más elevado, este se llama exudado inflamatorio. Trasudado, ampolla, por calor, exudado, un absceso purulento. ¿Ya? Les voy a preguntar esto. Nuevamente, repetición, ¿no? Primero que estamos viendo, un vaso sanguíneo con flujo laminar. Siguiente que estamos viendo, un flujo sanguíneo desordenado, desorganizado, turbulento, con éstasis vascular. Las células se dirigen entonces hacia el borde del endotelio y aquí estas células van a empezar a desencadenar los cambios, ¿no es cierto? Si son macrófagos o si son neutrófilos de su morfología celular. ¿Cuáles son los cambios celulares? Marginación, rodamiento, adhesión, rapidez y miotaxis. Ahí teníamos nuestro dentillo, ¿no es cierto? Aquí está nuestro dentillo. Ya nos hemos cortado, se ha producido daño muscular, se ha desencadenado la activación del sistema inmune innato. El sistema inmune innato ha desencadenado procesos vasculares, ha desencadenado procesos celulares, ha empezado a adherirse, a dirigirse hacia el proceso lesional por medio de quimiosinas, ¿no es cierto? Estas quimiosinas se han liberado, se ha desencadenado la liberación de los factores quimiotácticos, de los factores asociados al proceso inflamatorio. El organismo se está preparando para combatir contra el agente patógeno, finalmente se produce vasodilatación. Y esto, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos un vaso sanguíneo con cristalino. Las células están aquí en el centro. Pero como podrán ver, se ha producido vasodilatación y tenemos migración en este espacio. Miren, las células que se encontraban acá se han translocado, se han dirigido hacia el tejido conectivo. Así se ve el proceso inflamatorio. Se ve como un proceso de congestión vascular, con las células en las partes más distales de la estructura arterial, ¿no es cierto? En el margen, marginación, se ve miotaxis. Así se ve el proceso inflamatorio. Escuchen, ahora está mi dedito así. ¿Te estoy interrumpiendo? ¿Por qué estás viendo tu teléfono? Eres libre de irte si quieres. No es obligatorio estar aquí, muchachos. Si quieren, no hay problema. Me dicen, doctor, no quiero estar. Te voy a colocar el asistente. ¿Ya? Pueden estudiar a su casa también si quieren. Ya. Ahora, acá podemos revisar cómo se ha desencadenado el proceso inflamatorio. Acá estaba previo al proceso inflamatorio, miren, solamente se produjo la herida. Después de todos estos procesos que hemos mencionado, ¿qué ha pasado? Se ha inflamado, ¿no? Es la rodillita, ¿no? Ya nos duele, ya no lo queremos usar nuestro dedito, ¿no es cierto? Eso se llama pérdida funcional, ¿no? Listo, siguiente mecanismo. Ya llegó la célula ahí. Ya llegamos al tejido conectivo neutrófilo. Ya se ha encontrado con el patógeno. Ahora, ¿qué agentes se van a producir o qué alteraciones se van a desencadenar a nivel del ciclo celular para que ésta se pueda reconocer? Opsonización. ¿Qué es opsonización?
señalización, ¿no es cierto? Señalización o marcaje de una célula que es extraña, que está infectada, ¿no? La opsonización se produce por opsoninas. Hay varias opsoninas asociadas. Las cilinas, por ejemplo, son opsoninas. Del sistema inmune innato tenemos la cascada del complemento, que son 9 moléculas que van desde la C1 hasta la C9. ¿Ya? Tenemos en el proceso inflamatorio adaptativo también a las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, el fagocito se va a asociar hacia un antígeno, hacia un agente opsonizado. Se une el microorganismo a nivel de los receptores. Estos se acoplan a los receptores celulares de la inmunoglobulina, pero a los receptores del segmento variable de la inmunoglobulina. Se produce la fagocitosis una vez que ha sido reconocida, lo puede consumir, ya es reconocido que no es propia del organismo, que además ya se encuentra marcada. La consume, la fagocita, y lo que se produce es la muerte del microorganismo dentro de la célula inmune. ¿Ya? Este es un proceso que se encadena ya a nivel celular. Ya. Nuevamente. Llega a las células el patógeno. Pero el patógeno ya se encuentra marcado, pues el sistema inmune innato, la respuesta de complemento ya ha marcado, ya ha producido opsonización. Ahora, ya está todo preparado para qué? El macrófago o el neutrófilo, el fagocito. ¿A ver? Ya. ¿Cómo se produce la fagocitosis? Se tiene que asociar a sus receptores. Tienes receptores de membrana, son inmunoglobulinas que tienen la membrana. ¿Ya? Eso sí es inmunoglobulina, la opsonina, de verdad es anormal, de verdad no pertenece, no es similar a nosotros. Entonces, una vez reconocido, lo puede encapsular, englobar, liberar sus proteínas líticas, producir la fagocitosis asociada al lisosoma con la destrucción del patógeno del microorganismo, ¿no? Además, hay otros efectos adicionales. La cascada de complemento por eso tiene múltiples factores asociados, es muy compleja. Por un lado es opsonina, por otro lado es quimiotáctica, por otro lado activa el complejo de ataque a la membrana. ¿Cómo es el complejo de ataque a la membrana? Desde el C5, C6, C7, C8, C9 se asocian las moléculas unas a las otras y forman un tubo, un canal permanente en la membrana de la célula bacteriana del patógeno. Y cuando se produce este tubito, es una comunicación directa con el medio externo. Entonces, habitualmente la célula que se encuentra alterada empieza a deshidratarse o se identifica. ¿Ya? Muy bien. Complejo de ataque a la membrana. Aquí tenemos las moléculas del complemento. Van asociándose a la membranita. Complemento 5, 6, 7, 8, 9. Aquí se van a asociar. Forman un tubo como si fuera una herida constante, ¿no? Hieren a la célula bacteriana para que ésta libere los componentes de su citoplasma y se rompa. ¿Ya? Pregunta del examen: ¿cuáles son las funciones del complemento? Quimiotaxis, opsonización, complejo de ataque a la membrana. Eso lo vamos a repetir nuevamente hasta que lo sepamos. Diabetes es migración celular, no tiene mucho que ver. Eso depende de la célula, no de la bacteria, no de la civilización. Aquí tenemos, miren, un microorganismo, aquí tenemos un microbio. Este microbio, por la vía alternativa, por la vía clásica asociada a anticuerpos, o tal vez por la vía asociada a la lectina, que la lectina también es una opsonina, ¿ya? Va a tener asociación hacia los complementos. El complemento más importante en el proceso de la opsonización y la quimiotaxis son el C3, el C5. ¿Ya? Son 9, no van a olvidar, son 9 moléculas de complemento. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9. 9 moléculas de complemento. 1 y 2, activación del proceso de la quimiotaxis y la opsonización. Activación del complemento. 3, opsonización y quimiotaxis.
4. Preparación al C5. 5. Opsonización y quimiotaxis. 6, 7, 8, 9. Complejo de ataque a la membrana. Nuevamente. C1. Activación. C2. Activación. C3. Opsonización y quimiotaxis. C4. Preparación. C5. Quimiotaxis y opsonización. C6, C7, C8, C9. Complejo de ataque a la membrana. Ahora, ya. Como les he dicho, lo voy a repetir hasta que lo sepan. ¿Ya? Tenemos aquí al microorganismo. El microorganismo ya se encuentra opsonizado parcialmente por un anticuerpo, o no se encuentra opsonizado, o por una lectina, una molécula de lectina. ¿Cierto? La lectina es lo que se encuentra alrededor del microorganismo en sí. ¿Ya? Algunos microorganismos expresan lectina. Este se asocia a un complemento. ¿Cierto? ¿Cuáles son las opsoninas? C3, C5. ¿Cierto? En este caso se encuentra asociada al C3. Cuando se ha señalizado, cuando se ha marcado, se llama opsonizado. ¿Cierto? Señalización o marcaje quiere decir opsonización. Aquí está marcado como C3. Ahora, este C3 se separa en dos fragmentitos. C3B, C3A. El C3A, el C3B se queda como opsonina. El C3A se dirige hacia un macrófago. Esto es una quimiosina. Entonces, al dirigirse hacia un macrófago, hacia su receptor, lo llaman al neutrófilo, llaman macrófago. Y esto desencadena que las células se dirijan hacia él y dicen, así que tú eres el problema, y se lo ponen. ¿Entienden? El C3 y el C5 se puede fragmentar. C3B, C5B se queda ahí, como marcando. Y un segmentito de ellos se dirige hacia una célula inmunitaria para llamarle. Le llama, llega al macrófago y la consume. ¿Ya? El C5, C6 y C7 no van a olvidar. No, perdón, C6, C7, C8, C9. Complejo de ataque a la membrana. Forma un tubito, ¿no es cierto? Y se rompe la célula. Entonces hay muchas vías por el complemento por las cuales se puede desencadenar el proceso inmunitario de destrucción. Fagocitosis, destrucción lítica, perdón, por neutrófilos, fagocitosis del macrófago o complejo de ataque a la membrana que altera la membrana vascular. ¿Ya? ¿Por qué nos coloca estas cosas tan difíciles, no? Ahora vamos a entenderlo nuevamente. Ya, esto es un texto, un mapita que he sacado del libro de medicina interna. ¿Ya? Ahora sí ya lo entienden. A ver, hay vías alternativas asociadas a la lectina y la vía clásica. Ahí está. ¿Ya? Estos activan. ¿Cuáles son los que activan? C1, C2. Ya. Estas C2 activan a C3, aquí está. Una de ellas es opsemina, una de ellas es quimiosina. ¿Cuál es la opsonina? B o A. B. A es la que se rompe y sale, ¿no es cierto? Esa es quimiosina. Entonces la C3A funciona como anafilotoxina. C3 hace liberar y llama al macrófago. Este lleva y lo consume. C5 también se produce lo mismo, ¿no es cierto? Fragmentación, atracción, opsonización y quimiotaxis, ¿no? Aquí tenemos otra anafilotoxina, la C5, C3, C5. Y las C5, pero las C6, C7, C8, C9 son para complejo de ataque a la membrana. Ahora se entiende, ¿no? Ya está. Entendido. Quimiotaxis es llama una molécula que un mensajito manda. Aquí hay un intruso. Entonces el macrófago llega. Opsonizaciones que ya lo encuentran marcado, ¿verdad? O sea, ya se encuentra asociada a su molécula del exterior y entonces es fácil de conocer ya para poder buscar. ¿Ya? Muy bien. Y aquí tenemos otro cuadrito en el cual nos está explicando cuáles son las anafilotoxinas las que producen quimiotaxis.
C4, C3, C5. La C4 porque está acá, porque prepara la C5. ¿Ya? Entonces también funge como un agente anafilotoxina. Estas anafilotoxinas que hacen activan los tejidos, las citoquinas, el neuroproteína y también estimulan la liberación de los mastocitos. Al final se produce la contracción del músculo liso, lo cual desencadena broncoconstricción, vasoconstricción y edema. Estos dos se expresan dentro del tejido conectivo, pero cuando se encuentra el patógeno dentro de vía respiratoria, también puede producir que se produzca broncoconstricción. ¿Ya? Entonces, la cascada de complementos es el causante de las reacciones anafilácticas, ¿no? Las reacciones anafilácticas también son procesos inflamatorios, pero son procesos inflamatorios relacionados a la hipersensibilidad, que vamos a estudiar más adelante. ¿Ya? En esos no hay un agente patológico como tal, ¿no es cierto? El paciente está saliendo y justo es primavera y justo se libera el polen de las flores, ¿no es cierto? Entonces las inhala, tiene contacto con la mucosa y se libera la cascada de complemento con la presencia de vasoconstricción, vasodilatación, edema, quimiotaxis y ozonización. En el paciente se le hincha la vía respiratoria, se produce angioedema, se produce broncoconstricción y el paciente ya no puede respirar. Entonces en este caso que se le administra beta-adrenérgicos, adrenalina, ¿no es cierto?, para promover cosas vasodilatación, ¿ya? Vasoconstricción, muy bien. Entonces la inflamación porque es vasodilatación, ¿no? ¿Ya? Adrenalina, vasoconstricción, disminuye el angioedema y se produce y se libera y se trata también con antihistamínicos. ¿Para qué? Para disminuir la liberación de los componentes como la histamina, la glicemia, que produce aumento de la permeabilidad vascular. Además, broncodilatadores se administran, ¿no? Se administran también antileucotrienos, etc. Después de eso, van a ser capísimos cuando ya estén en farmacología. Se aprenden esto, pucha, ¿cómo se aprende? Porque eso es terapéutica asociada a la fisiología y a la patología, ¿verdad? Oye, otra vez, doctor, ya basta con esto. Ya, ¿cuáles son las bases del paso seguido? Vasodilatación, vasoconstricción y permeabilidad de la membrana. Y de la célula. Y de la célula. Enrollamiento. Adhesión. Y el otro que cuando pasaba ya, ya se usa lo mismo. Otra vez. Mira, la célula expresa, la célula tiene integrinas. Gracias a las integrinas se puede asociar hacia la selectina B del endotelio. Aquí se asocia. Integrina con selectina, dando vueltas. Aquí se produce la adhesión. Cerca del sitio donde se encuentra la apertura del endotelio, se adhiere, se produce la diaperesis, cambia de forma, migración hacia el sitio de la lesión donde se encuentran los microbios, mientras el macrófago sigue liberando sus factores quimiotáxicos, ¿no es cierto? Prostaglandinas, interleucina 1, interleucina 6, factores de tumoral, leucotrienos, que nuevamente otras células que se encuentran acá las va a llamar. Es como un sistema. Hasta que el patógeno ya no está, se desencadena ya la normalización del cuadro, ya no hay agente etiológico relacionado al proceso inflamatorio, se frena esto y esta célula sufre una apoptosis. ¿Cumplieron su misión? Se muere, se suicida, ¿verdad? Porque un proceso inflamatorio no puede persistir mucho tiempo, porque es muy demandante, muy desgastante. Ya, quimiotaxis, es un proceso, ¿no es cierto?, de atracción celular mediada por quimiosinas. Lo más importante son el leucotrieno, el complemento. ¿Cuáles eran quimiotácticos? C3 y C5. ¿Cuáles? Fragmentos. A. C3A, C5A. Las citocinas, la interleucina 6, 9 y ahí tenemos la 8 también. Y productos bacterianos solubles como las leutinas. ¿Ya? Ya. Pregunta de examen.
El neutrófilo llega a ser proceso inflamatorio y sufre y puede matar al patógeno o puede desencadenar la obstaculización de la polinización por 3 días. El macrófago es un fagocito, pero el neutrófilo es un macrófago, como el macrófago. ¿Ya? O sea, esto no. El neutrófilo es un fagocito. El macrófago también es un fagocito. Ambas son células fagocíticas, pueden consumir a un agente patógeno. ¿Ya? En tal medida de que el neutrófilo antes se denominaba micrófago, el macrófago era el monocito y el micrófago era el neutrófilo. ¿Ya? Un fagocito pequeño y un fagocito grande. ¿Ya? Entonces tiene la capacidad de fagocitar, ingresar al patógeno a su citoplasma y producir la liberación de agentes biológicos. Otra forma de matar al patógeno, y es la forma de Rambo, ¿no es cierto? Libera alrededor de todo alrededor de la matriz celular, por múltiples canales, sus proteínas líticas, sus enzimas, donde lo que hacen es catalizar, romper todo lo que se encuentra alrededor. ¿Ya? Y la otra vía que habíamos estudiado, la mitosis. ¿No? ¿Recuerdan la mitosis? Entrenamiento celular, en la cual el producto de su núcleo es liberado hacia la matriz extracelular en forma de red y los microorganismos se quedan pegados a él, como si fuera un adherente. 3 tipos de reacciones del neutrófilo al proceso inflamatorio. Tenemos fagocitosis, degranulación y mitosis. Ya. Sí, por eso. ¿No sé cuál pasamos? Hasta las 9:45. Ahora, el proceso inflamatorio, en el caso del vaso sanguíneo, también va a tener repercusión. ¿Cómo está producida la repercusión? A través de 2 vías derivadas de la lisis de una célula epitelial, que es derivada del ácido araquidónico. Se rompe, el citoplasma del queratinócito se libera ácido araquidónico, que es el estimulador de 2 vías. La vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Alteraciones vasculares generales específicas. ¿Ya? La prostaglandina tiene el efecto de producir vasodilatación. ¿Ya? El tromboxano puede producir vasoconstricción. La prostaglandina D2 y la prostaglandina E2 la capacidad de producir vasodilatación. Entonces, habitualmente estas van a desencadenar cambios vasculares. ¿Ya? A este nivel actúan unos fármacos que se llaman los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, ibuprofeno, indometacina, ketorolaco. Habrán escuchado alguna vez de estos, ¿no? Antiinflamatorios son. ¿Por qué? Porque bloquean la vía de la ciclooxigenasa, impidiendo que se produzca vasodilatación. Entonces, mi paciente que tenía un golpe, después de poner ibuprofeno, tiende a disminuir. No solamente producen analgesia, también producen alteraciones vasculares que van a derivar en la activación de los tromboxanos para la vasoconstricción. ¿Ya? Ahora hay otros que son mucho más específicos. Es la vía de la ciclooxigenasa, donde se encuentran los leucotrienos asociados, ¿no? Hay algunos antiinflamatorios bloqueadores de los leucotrienos que tienen la función de establecer lo mismo. Vasoconstricción, pero también a nivel respiratorio producen broncodilatación en los pacientes que tienen una alteración antileucotrienos, así se llama. Hay varios, son específicos. Vamos a llevar a más profundidad. Sí. Vamos a llevar hipersensibilidad. Sí, vamos a llevar a uno de 2. Sí. Vamos a llevar nuevamente el descuido. ¿Ya? Ya, ahora, aquí estamos viendo, miren.
Ahí tenemos al neutrófilo, y aquí tenemos un neutrófilo que sufrió netosis, ha liberado su producto intracelular, su núcleo, su información genética, su cromatina hacia el exterior, y lo que ha desencadenado es que nuestros cocos, ¿ya?, se han quedado pegados pues a una fibra de cromatina, ¿ya?, y no se pueden separar de ella, son como el papel adhesivo matamoscas, ¿han visto? Sí. Así es. Ya. Proceso inflamatorio agudo. Polimorfonucleares, células muertas, necrosis, macrófagos y todo. Así se ve el proceso de inflamación aguda. ¿Hemos visto esto, verdad? Sí. En la inflamación aguda vemos bien desorganizado el tejido, hay muerte, hay fibroblastos, hay la presencia de eritrocitos, pero principalmente hay infiltrado neutrófilo polimorfonuclear. Es lo que estamos viendo acá. Y los neutrófilos no se encuentran indemnes, miren. Algunos neutrófilos ya han muerto, ya han liberado su producto intranuclear. Miren, aquí es el núcleo vacío, que han sufrido mitosis. Algunos están desgranulándose, miren, sus gránulos los están dirigiendo hacia el exterior, están desgranulándose. Otros se están fagocitando, no se puede ver muy bien acá, pero ahí está cumpliendo su función, ¿no es cierto? Patrones morfológicos. También examen. Sí, a la siguiente clase vamos a llevar. No, tenemos examen. El examen de IPE la siguiente semana. Hasta información. El examen, por el caso, el examen de 100 preguntas de sección múltiple. Por casos clínicos también. Es con patrón, van a tener la oportunidad de que se les voy a compartir el patrón. ¿Ya? Los patrones morfológicos de inflamación aguda van a ser una serie de características con las cuales nos puede facilitar para identificar un proceso inflamatorio de manera macroscópica. ¿Ya? Como ustedes vean una herida, una lesión, van a poder identificar qué tipo de lesión es. ¿Ya? Hay inflamaciones serosas, que pueden ser exudativas serosas, exudativas seremáticas, ¿no es cierto? Como las ampulitas, ¿no? Pues ampular, esta exudativa, cuando tiene proteínas es más densa, es purulenta, exudativa, etcétera, etcétera. La inflamación fibrinoide asociada a fibras, a moléculas de fibrina, es más densa, es consistente. La inflamación supurativa asociada a celularidad, esa es la típica purulenta lactus, y la ulcerativa, en la cual vemos solución de continuidad sin precisamente encontrar tejido asociado. A ver, ¿qué otro? La inflamación serosa, miren cómo es una pollita por quemada. Aquí que se desencadena, se produce una alteración en la capa basal, en esta zona intensificada entre la dermis reticular, entre la dermis papilar y la epidermis. ¿Ya? Aquí se produce un ingreso de agua, es por un proceso lesional. Pero como no hay bacterias asociadas, se permite solamente el líquido se filtra hasta acá, lo cual nos da esta lesioncita. Una lesión superficial con epitelio y tejido indemne, solamente está ambulado. Son dolorosas, ¿por qué? Porque tienen comunicación con fibras sensitivas terminales, ¿no? Son bien dolorosas las ampollas, ¿no? Ahora, la inflamación fibrinosa, como estamos viendo acá en este corazón, ¿cierto? Viene asociado a depósitos de fibrinógeno, entonces más densa. Se puede observar así, con la presencia de zonas reticulares, de forma de formados como si fueran pseudomembranitas, pero es tejido inflamatorio fibrinoide. Tenemos a la inflamación supurativa por pus, ¿no es cierto?
Aquí tenemos abscesos supurativos, en los cuales existe liquefacción. Y cuando se observa en el microscopio, lo que vamos a ver es un campo de guerra. Todas las células están peleando acá, bacterias contra células inmunes, etc. Hay migración de neutrófilos y una completa zona de batalla. ¿Ya? En el tejido conectivo, como podemos ver. Y la úlcera. ¿Cierto? En el caso de la úlcera, de la lesión ulcerativa, hay una solución de continuidad. Asociada a un proceso inflamatorio alrededor. Ahí estamos viendo una úlcera gástrica, una herida de epitelio gástrico. Aquí ya no hay tejido. ¿No? Aquí se perdió. Y aquí podemos ver el proceso inflamatorio solamente en el borde, como si estuviera conteniendo al proceso lesional, ¿no? Pero aquí hay pérdida de tejido, esa es la úlcera. Esto eventualmente se va a llenar de fibrina, o se va a llenar de tejido cicatrizante. ¿Sí? Ya, vimos el problema. Ya no más. No. ¿Qué es eso?